views and opinions expressed in this program are those of the participants and do not necessarily reflect the views of BronxNet or the program underwriters. Hola, soy José Guerra López. Bienvenidos a una edición más del proyecto de Historia Oral del Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY. En esta edición tengo el gusto de recibir a Ángelo Cabrera, líder comunitario y promotor de la educación en Nueva York. Ángelo, bienvenido. Mucho gusto por tenerme aquí en casa. Para mí es un honor estar aquí en tu programa de televisión y creo que es muy importante para nuestra comunidad tener más acceso a este tipo de información, programas de televisión donde podamos informarle de las muchas oportunidades que pueda tener nuestra comunidad para seguir promoviendo la educación, el involucramiento cívico y tratar de ver cómo la podemos de alguna forma empoderar a la comunidad desde este vínculo de la televisión también. Claro que sí, Ángelo. Y Ángelo, ¿nos puedes contar un poco acerca de tu historia? Antes de entrar a todo lo demás de lo que estás haciendo, ¿por qué llegas a Nueva York? ¿Cuándo llegas a Nueva York? ¿Y cuál fue tu decisión que te hizo llegar aquí? Pues creo que la historia se rebota en los años de los 90. Tenía 14 años en el 89 y bueno, pues había la oportunidad de venirnos a los Estados Unidos. Para el 90, trato de llegar a la frontera norte. Desafortunadamente, mi ingreso o la forma como se había coordinado de poder cruzar la frontera, pues había sido una expectativa falsa y pues me quedo varado en Tijuana por casi un año, viviendo en las calles como un joven desamparado. Tuve que trabajar a esa edad ahí para poder sobrevivir por un año, casi un año. Pude regresar a mi pueblo eventualmente por unos días y bueno, pues finalmente pude volver a cruzar el viaje, ¿no? Hacia la frontera norte y bueno, pues hay diferentes razones, ¿no? Una de las muchas de ellas es la falta de economía, ¿no? Para mí era muy importante poder brindarles un mejor futuro a mis padres, ¿no? El vivir o venir de un pueblo en la Mixteca poblana a casi a las cercanías de Tehuacán, Puebla, pues era una zona muy pobre. Recuerdo tener una casita de tabla con láminas de cartón y pues para mí era muy conmovedor y triste ver a mis padres, especialmente a mi madre, que tenía que poner a veces plásticos para cubrirnos una noche del agua. Entonces, creo que eso fue el motivo principal por la cual me vi forzado a emigrar y bueno, por cuestiones también políticas, ¿no? Cuestiones que yo no entendía, pero pues también eran parte de lo que me empujó a emigrar, porque pues también mi vida corría peligro. Y Ángelo, ¿por qué decidiste Nueva York específicamente y no California o Texas? ¿Por qué Nueva York? ¿Ya tenías conocimiento de alguien que vivía acá o por qué decidiste Nueva York? Pues la emigración se da basada en pequeñas enclaves, ¿no? De la comunidad, ¿no? En mi caso, la región donde yo vengo, muchos de los migrantes venían a Nueva York. Había algunos en California, pero la mayoría tenía un primo que había llegado finalmente a Nueva York y bueno, pues ahí empieza toda una historia migratoria, no solamente de mi persona, pero después el resto de la comunidad pues llega solamente a Nueva York y bueno, pues era la capital de los poblanos, ¿no? Puebla, York o Manhattan, escuchábamos y pues teníamos que ir a Nueva York. Sí. Y Ángelo, y vamos ahora a pasar un poco, ya llegas, te estableces en Nueva York, ¿y cómo decides estudiar o cómo te topas con este escenario de entrar a estudiar? Pues al principio fue un poco difícil, ¿no? Especialmente tomando el factor de la edad, no tener ningún padre de familia, estar solo básicamente. Y pues el plan original era solamente trabajar, y es lo que estaba haciendo, ¿no? Pero se me hacía muy difícil encontrar trabajos a la edad de 15 años. Nadie me daba trabajos y cuando finalmente pude encontrar un trabajo, que fue en un supermercado en el sur del Bronx,
pues me mantenían encerrado con llave desde las 6 de la mañana hasta las casi 7, 8 de la noche, y solamente salía a barrer a el supermercado, y pues la mayoría de las veces me mantenían sin agua, sin comida, y salía casi hasta la medianoche del supermercado, ¿no? Entonces nada más iba a dormir a la casa y regresar. Entonces parecía normal, pero después cuando aprendí que no estaba, que estaba mal, y bueno, y me recuerdo porque siempre ponía una caja de plásticos de leche que daba a una ventanita a la calle, y siempre miraba a todos los estudiantes a esa hora salir de caminar para la escuela o salir de la escuela, y esa era mi hora que alimentaba mis sueños. Quería ser uno de ellos, ¿no? Entonces cuando un día se les olvidó cerrar la puerta con candado, pues yo salí de ese lugar, jamás regresé, jamás vi hacia atrás, y me fui a Manhattan y eventualmente conocí una persona. ¿Y quién es esta persona que te ayudó ahí? Pues caminando, le pregunté a una muchacha de Surcorea, en las poquitas palabras de inglés que sabía, que bueno, pues me había escapado de mi trabajo. Le comenté un poquito de las condiciones, que estaba buscando trabajo, y bueno, pues ella me llevó a un lugar donde ella trabajaba, habló con sus patrones, y me dieron el primer trabajo en Manhattan, en un deli, ahí por la 36, ¿no? Y nos hicimos buenos amigos, y siempre le preguntaba sobre la escuela. Ella era una estudiante universitaria extranjera, y pues un día llegó con un sobre y una libreta, y me dijo, pues aquí están $280 para que tú vayas a La Guardia Community College, ya te registré, y este es el pago, ¿no? Y pues, y obviamente, digo, perturbado en la forma de mi inocencia, digo, pero ¿cómo es posible? Yo no tengo dinero para pagarte lo poco que gano, pues lo tengo que mandar para México. Y bueno, pues ella me dijo que no importa, tú ve, haz tu GD, ve a la escuela, y bueno, el único pago que tú me puedes hacer es que cuando logres hacer todo esto, logres ingresar a la universidad, pues trates de ayudar a otras personas en tu misma situación, ¿no? Entonces de ahí como viene ese ímpetu de querer trabajar siempre en la educación. Y de ahí empieza también tu pasión por el liderazgo comunitario, ¿cierto? Después de tener esta oportunidad y verte un poco no comprometido a dar, ¿no? De regreso a la comunidad, o cómo surge también esta pasión por estar en la comunidad. Pues por ahí por los años 90 había muy poquita información sobre cómo tener acceso a la universidad. Recuerdo ser uno de los pocos estudiantes indocumentados en la universidad, en un sistema, y tener que pretender no serlo, o sea, pasar desapercibido, tratar de actuar como cualquier estudiante, ciudadano, residente legal, hablando solamente en el idioma dominante de este país. Y fue que ahí empecé a contactar las organizaciones, aunque yo daba información individualmente a personas de cómo entrar a la universidad. Fue que ahí empezamos a contactar al Consulado de México. Eventualmente trabajamos un grupo de apoyo, un task force de CUNY, era parte de eso, y bueno, pues eventualmente pues dio a la creación de muchos programas, incluyendo a Instituto, ¿no? De cómo poder promover la educación. Me recuerdo que el primer taller universitario que dimos en el Consulado Mexicano, que ayudé a organizarlo, pues un comentario que recuerdo que dicen, no importa, no van a venir, la gente casi no está interesada. Y para nuestra sorpresa había más de 500 personas interesadas en querer escuchar de cómo ir a la universidad, y era la primera vez que abiertamente hablábamos, bueno, si eres indocumentado, pues no importa, tú puedes también ir a la universidad. Para ese entonces no había políticas del in-state tuition, las había, pero era más como individual por instituto, por colegio, ¿no? Sí. Que la aplicaban, ¿no? Y pues le estábamos diciendo a la comunidad, y bueno, pues de ahí empezó ese interés de que podríamos crear un cambio. Eventualmente me dediqué más con los niños, porque para mí era importante la segunda generación, la 1.5, de tener acceso a la educación. Ángelo, le podemos cortar un poquito ahí para irnos a un corte, y cuando regresamos platicamos un poco más sobre este aspecto. Regresamos en unos momentos al proyecto de Historia Oral.
Sentía que la escuela no era para mí, pero hace un año fui a México con mi mamá. Miré muchas cosas que me hizo cambiar mi mentalidad. Cuando regresé, mi educación fue la primera cosa que quería terminar. Y mi consejera, ella fue lo máximo para mí porque me ayudó mucho con todo. Puse mi cabeza en mi educación y lo hice. Encuentra clases gratis de educación para adultos cerca de ti en completatudiploma.org. Día a día, una red de samaritanos reúne el excedente de comida en bancos de alimentos, dando esperanza a millones de niños que luchan contra el hambre. Se han ganado sus alas y tú también puedes hacerlo. Juntos podemos solucionar el hambre infantil. Apoya a Feeding America y a tu banco de alimentos en feedingamerica.org/español. Bienvenidos nuevamente. Regresamos con Ángelo Cabrera, líder comunitario y promotor de la educación en Nueva York. Ángelo, pues nos quedamos un poco en cómo te involucras en la cuestión del liderazgo comunitario. ¿Nos puedes platicar también un poco sobre instituciones también que apoyaste o que ayudaste a lanzar, como MASA? ¿Nos puedes platicar un poco sobre MASA? Pues sí, básicamente en el 2001 era como Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, y recuerdo que después del atentado del 9/11, después de las Torres Gemelas, muchos estudiantes, específicamente en el Día de Acción de Gracias, empezaron a recibir cartas de CUNY, ¿no? Notificándoles que no podían seguir con sus estudios, o si podían hacerlo tenían que pagar como estudiantes fuera del estado o como estudiantes extranjeros, ¿no? Entonces, en mi persona vi muchos amigos que dejaron la escuela por, digamos, suerte. Pasé desapercibido en el sistema, nunca me llegó la carta y fue lo que me motivó de que teníamos que actuar, especialmente como estudiante no afectado, pero ser parte de ellos, ¿no? Creamos la organización MASA, que empezó como un club de estudiantes para poder revertir o pasar la legislación del Institution. Trabajamos arduamente en activismo, demandas en contra del sistema educativo. Personalmente me fui a 3 días de hambre con otros estudiantes. ¿Huelga de hambre? 3 días huelgas de hambre, y bueno, fue entonces que durante ese periodo de huelga de hambre que también se estaba haciendo otro activismo en Albany, y que en ese entonces el gobernador Josh Pataki, pues dijo, anunció ahí que sí podíamos parar la huelga de hambre, que no había necesidad, y que él estaba en el mejor, digamos, interés de poder pasar una legislación. Y bueno, nos llevó que el 19 de agosto del 2002, pues finalmente se pasa la Institution, ¿no? Que beneficia a estudiantes de CUNY y de SUNY, ¿no? Y bueno, después de haber formado ese club de estudiantes, pues decidimos seguir trabajando en la educación, y fue entonces donde, a través de diferentes organizaciones, incluyendo con el Consulado de México, en espacios gratis en iglesias, empezamos un programa de After School Program, o después de la escuela, donde pues nuestro entusiasmo era de querer apoyar a los estudiantes para que fueran a la universidad. Empezamos con high school y después fuimos retrocediendo hasta más temprana edad. Y entonces se crea MASA. Y después de eso, Ángelo, ¿nos puedes platicar? Sé que volviste a Puebla, ¿no? Fue un proceso de autodeportación. ¿Nos puedes platicar un poco sobre este proceso? ¿Por qué llegas a esta decisión? Pues mira, yo creo que mucho bueno, es una decisión muy fuerte, ¿no? Especialmente cuando has hecho toda una vida en Estados Unidos. Para mí, siempre lo termino diciendo, para mí mi casa es Nueva York. Aquí crecí, ¿no? Dos terceras partes de mi vida ha sido Nueva York. Y una vez que había terminado la maestría y tener pues infinidades de reconocimientos, experiencia de trabajo, por ser indocumentado, pues no podía ejercer mi profesión, ¿no? No cualificaba para DACA porque ya era uno de los estudiantes age out, o pasamos el límite de la edad. Entonces entro como en un momento depresivo, digamos, en este contexto, y pues se abre una apertura en la Universidad de CUNY para un trabajo. Apliqué y pues se me ofreció el trabajo, y pues tenía que
aunque ya había sido aprobado, digamos, el permiso, tenía que regresar a México por un waiver. Entonces la decisión era que tenía que autodeportarme, ¿no? Y fue una decisión muy drástica porque los chances, las posibilidades de poder regresar a los Estados Unidos con un waiver, especialmente para una persona indocumentada que no está casado con una ciudadana americana, no tiene hijos, no hay el contexto de argumento de que alguien esté sufriendo, un ciudadano americano, ¿no? Pero pues decidí a tomar esa decisión. Me gusta ser pionero. ¿Y cuánto tiempo te quedaste allá? Me quedé 2 años en México. Estuve en Puebla, en lo cual me conllevó a hacer trabajo también con estudiantes retornados, jóvenes deportados, jóvenes dreamers que retornaron por decisión propia, que no tenían alternativas de poder seguir estudiando o seguir con su profesión aquí en Estados Unidos, regresaron y pues de estos estamos hablando un millón de jóvenes dreamers retornados que se encuentran en México y pues trabajé con este grupo para crear iniciativas de cambios de políticas públicas en México para que ellos o para que nosotros, porque en ese tiempo estaba yo un dreamer HR retornado, para que tuviéramos acceso a la educación. O sea, en ese tiempo, aunque tuviera uno maestrías, no podía uno sacar cédulas profesionales ni poder revalidar nuestros estudios porque era un trámite, una burocracia donde teníamos que tener apostillados, revalidas, traducción por perito de nuestros estudios. O sea, era totalmente inhumano para un mexicano que en su propio país no podía ni siquiera revalidar estudios en el extranjero, ¿no? Muchos se tenían que ir a estudiar al extranjero, muchos dejaron de estudiar. Entonces, logramos cambiar las políticas en México, logramos hacer que se cambiaran códigos de la Constitución y especialmente en educación para que los jóvenes retornados no tuvieran que tener, presentar, quitaron el apostillado, y muchos otros cambios, ¿no? Oye, Ángelo, ¿y cómo es que puedes regresar después de 2 años, rapidito, ¿no? Antes de irnos a corte, ¿cómo pudiste regresar para acá? Pues creo que tuvo que ver mucho la comunidad, especialmente en Nueva York y a nivel nacional. Después se dio un artículo, se escribió un artículo sobre mi historia en el New York Times, se crea un movimiento a nivel nacional donde abogados, senadores, congresistas y especialmente la comunidad, grupos estudiantiles, activistas, crearon una plataforma para traer o Bring Angelo Home, en la cual pues se hicieron bancos de llamadas, firmas a través de las plataformas de Change.org en dailycause.com. Y bueno, pues todo ese activismo conllevó a que la oficina de aduanas o CBP me pudiese dar un waiver y de esta forma poder obtener mi visa y poder regresar a los Estados Unidos a trabajar. Y antes de irnos a corte, rapidito, ¿tú qué piensas o cuál es tu opinión de la relación que está en este momento México-Estados Unidos? Lo que está pasando en este momento con la administración aquí y allá. Pues hay muchos temas, ¿no? Cuando se hablan de políticas, desde el ámbito de negocios y el ámbito en las políticas migratorias, ¿no? Que es lo que más tengo más interés. Y creo que pues las iniciativas que están tomando en México en términos de la inmigración, de poder brindar la oportunidad del libre paso de la inmigración, que es un derecho humano internacional, creo que nuestra postura pues ha sido un poco cuestionable. Un poco cuestionable también en el término de la política donde México pues dice, sí, mándenme a las personas que están esperando por un proceso de asilo político que se queden en México, ¿no? Creo que eso se debe de cambiar, ¿no? Pero también entiendo desde el cuestionamiento de el impacto al comercio, ¿no? O sea, si no lo hacemos, pues obviamente estos aranceles van a tener un efecto muy grande, negativo en la economía de México, ¿no? Donde pues al final la sociedad, la comunidad, es la que termina pagando esos tipos de aranceles, ¿no? Pero creo que estamos en un momento de cambio. Obviamente los cambios van a tomar su tiempo. Roma se construyó en más de 100 años y creo que México ahorita está en su momento de un cambio en políticas, digamos, más equitativas en el término de
la comunidad tener acceso a recursos, ¿no? Existen muchas cuestiones en términos de cómo se están llevando esas políticas, pero creo que al final México se merece un cambio. Sí. Creo que habíamos estado en un proceso por más de 75 años totalmente indiferente a las necesidades de la comunidad, de las necesidades de la sociedad, ¿no? Donde zonas empobrecidas, lamentablemente la corrupción estaba dando a manos llenas, gobiernos que implementaban políticas de salud donde se les daban agua en lugar de sueros, ¿no? O sea que hasta ese grado llegamos de la deshumanización de las necesidades de los mexicanos, y creo que hoy estamos en un cambio diferente, y pues el cambio no es de una sola persona ni de un de todos, personaje, ¿no? hoy en día Claro. en la política, ¿no? El cambio es desde la sociedad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros como individuos para empezar a crear un cambio en Perfecto. México? Muy bien, Ángelo, gracias por compartirnos esto. Y vamos a una breve pausa y continuamos conversando con Ángelo Cabrera. María, tiene usted prediabetes. ¿Prediabetes? Ah, no, mire, doctor, yo no tengo tiempo ni de comer bien ni de hacer ejercicio. Yo soy una mamá muy ocupada. Ay, pero ¿por qué no me lo dijo usted antes? ¿Cómo? Claro, porque las mamás muy ocupadas como usted no pueden tener prediabetes. Permítame enseñarle. Aquí están las personas en riesgo de tener prediabetes. Y aquí, al final, mire, las mamás ocupadas como usted. ¿En serio? No. Tomás es muy buena gente. Es más, míralo. ¡Qué dulzura! Buen trabajo. Espera, Tomás, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tan egoísta e inesperado de ti? Tomás, ¿por qué? ¿Por qué? Bienvenidos de regreso. Gracias, Ángelo, por acompañarnos nuevamente. Y te quiero hacer una pregunta. Cuando regresas a Nueva York, ¿a qué te dedicaste? Pues hoy trabajo en el área de investigación. Trabajo en un proyecto sobre la acción diferida, donde buscamos de alguna forma cambiar las políticas públicas a través de la investigación, ¿no? Estamos analizando de cómo una orden ejecutiva como DACA ha beneficiado no solamente a los Dreamers, pero también el cambio que viene detrás de toda una comunidad, ¿no? Desde la persona que tiene un mejor acceso a la educación, puede obtener becas, puede aplicar para diferentes trabajos, licencias que antes no se podían sacar, como en lo que es abogacía y salud, pero también el impacto que crea en la familia, ¿no? Donde un estudiante que antes hacía un salario de $250 a la semana, hoy en día tiene un salario donde en algunos Dreamers profesionales que van más allá de los $75,000 hasta los $125,000, y lo cual está creando un impacto y cambio en su familia, ¿no? Porque entonces ya tienen acceso como de movilidad, ¿no? Y cambios políticos también que están creando dentro de sus comunidades. Y ahí en esa línea que estás en cuestión de investigación, sabemos también que fuiste becario del Instituto de Estudios Mexicanos. ¿Nos puedes platicar un poco de tu experiencia como becario? Pues sí, claro, creo que una de las razones, digamos, por la cual yo pude de alguna forma terminar mi maestría fue porque también recibí apoyos de las becas, CUNY becas, o las CUNY becas, y lo cual, pues, de alguna forma me brindó la oportunidad de yo poder seguir avanzando en la construcción de mis conocimientos, digamos, profesionales, para yo poder seguir ayudando a mi comunidad, ¿no? O sea, es como la forma de poder avanzar, ¿no? De brindar un nuevo liderazgo dentro de nuestra comunidad, jóvenes o estudiantes que están teniendo acceso a estas becas, para nosotros poder llevar este conocimiento y apoyar a nuestra comunidad. Creo que esa es una de las partes principales en la cómo las becas no solamente me apoyaron a mí para poder terminar mi maestría, sino
cómo me ayudaron a mí para yo poder ayudar a mi comunidad, que eso es lo más importante. Sí, porque las becas es parte de eso, ¿no? Apoyar a los líderes o futuros líderes, que tú ya eras uno. Y nos puedes platicar un poco, antes de concluir el segmento, sé que escribiste un artículo. ¿Nos puedes platicar un poco sobre el artículo? Sí, pues este libro que escribimos, bueno, fue una colaboración de diferentes académicos entre México y Estados Unidos, y en él escribo pues un artículo sobre las necesidades que están enfrentando los Dreamers retornados en México, pero de cómo podemos crear cambios desde las instituciones, desde gobierno, para poder apoyar a estos jóvenes ciudadanos mexicanos que por derecho constitucional tienen el derecho a la educación, a la salud y poder tener un trabajo digno, ¿no? Lamentablemente eso no se estaba sucediendo anteriormente, ¿no? Entonces parte de lo que yo me enfoco es de cómo las universidades pueden empezar a crear diferentes vínculos, espacios donde el estudiante se sienta de alguna forma apoyado y no discriminado desde la universidad o desde el contexto social, ¿no? Desde el contexto por ser criados, digamos, aquí en este país, pues llegamos con una cultura, digamos, un poco diferente, ¿no? Un lenguaje diferente, un poco más, si podría decir, si coloquial o una mezcla de español-inglés o spanglish, como se debe de llamar, y que tenemos limitaciones, ¿no? Limitaciones porque no estudiamos una gramática en español desde primer grado, como lo hicimos aquí, estudiar diferentes conceptos en inglés. Entonces tenemos cosas a nuestro favor, pero cosas, digamos, que en México teníamos que cambiar, ¿no? Y entonces, pues trabajé más con universidades de cómo crear esos espacios donde la universidad se involucre y se vuelvan comunidades o universidades santuarios donde los estudiantes retornados tengan el apoyo para la accesibilidad a terminar sus estudios, revalidación de estudios, tener acceso a trabajos y poder crear un vínculo entre las universidades de México y las universidades en Estados Unidos para que también estos estudiantes puedan en algún momento, a través de sus estudios, poder regresar a los Estados Unidos con diferentes tipos de visas. Ángelo, y para concluir, muy interesante todo lo que hemos platicado. Gracias por compartir con nosotros. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Bueno, pues en redes sociales en Twitter es Ángel-Educación, y en la página de Facebook es Ángel de la Educación. Son las partes, digamos, donde me pueden contactar, y bueno, pues siempre suelo contestar correos, o me pueden también contactar a acabrera.rdz@gmail.com. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Esperamos verlos en el siguiente episodio de nuestro proyecto de Historia Oral del Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY. Hasta la próxima.